Y yo no podía permitir, por más gritos que escuché en el Pleno, para mí, la ley es la ley, punto. La Constitución es la Constitución. Sin miramientos. Protesté cumplirla y hacerla cumplir. De ayer. Estábamos nosotros en la Junta de Coordinación Política y tú estabas con López Dóriga defendiendo tu punto de vista, pero no el de la Cámara, que estábamos intentando llegar a algún acuerdo en la Junta de Coordinación Política. Se abre la sesión ordinaria del jueves 2 de febrero. Plantear dos cosas. Primero, lo dije ayer en la Junta de Coordinación Política y no tengo ningún empacho en decirlo aquí en el Pleno, que en política las cosas no son personales. Tú y yo hemos construido un puente de comunicación, camino hacia una amistad inclusive, a pesar de nuestras diferencias políticas. Sin embargo, el día de ayer, yo no creo que se haya cometido un error, sino veo un uso de la presidencia de la mesa directiva premeditado, con intencionalidad política parcial. Porque la discusión sobre si deben estar gente armada en el Pleno o no, a mí me parece ociosa jurídicamente, porque la ley dice muy claro que en el recinto no debe haber gente armada y la entrada de la Cámara sigue siendo el recinto. Y por lo tanto, si se interpreta que las Fuerzas Armadas presentes en el Pleno violaban la ley, también la violaban afuera. Segundo, no se puede invitar a la escolta de las Fuerzas Armadas pidiéndole que no sean armadas. Es un despropósito. Hubo faltas de respeto a los símbolos patrios, pero además a mi persona y al Pleno. Yo lo único que quería el día de ayer era que quedara manifestado en el acta, porque se abrió a discusión el acta, el malestar del Pleno por el manejo que la presidencia tuvo, que no consultó con la mesa directiva, no consultó con la Junta de Coordinación Política e hizo su santa voluntad. Se plantea ayer en una gira de medios que la presidencia de la Cámara respetó la legalidad y que los demás no. Bueno, es injuria sobre injuria. Se ha porfiado en la necesidad. Entonces, y el agravio a mi persona, que no es personal, es político, de haberme negado el uso de la palabra cuando somos pares y la conducción de la presidencia de la mesa da facultad para otorgar o no el uso de la palabra, pero debe fundamentarse y no había ningún fundamento, pero ni siquiera se intentó hacerlo. Me parece un precedente muy grave. Yo, por todas estas razones, insistiendo que no tiene ningún carácter personal, pido a este Pleno la remoción del presidente de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara. Aclarar algunas cosas que no compartimos, señor presidente. No compartimos la interpretación que se dio al artículo 25 del reglamento y reconocemos que el reglamento marca de manera muy clara el que no pueden accesar al recinto legislativo ninguna persona armada. La pena precisar, y es importante, es que el recinto legislativo es a partir de que uno accesa a la Cámara de los Diputados en sus estacionamientos, sus jardines, diversos salones, oficinas, así como el Pleno. En todo caso, ante ese criterio, se violó el reglamento permitiendo el acceso y habiendo existido, quiero pensar yo, una invitación previa, porque dudo que hayan llegado las Fuerzas Armadas con la bandera de manera o de mutuo propio. Lo que vimos fue un claro roadshow a través de todos los medios de comunicación, en donde mi grupo parlamentario no le permite, con todo respeto, señor presidente, que nos califique de para la Cámara de los Diputados. El grupo parlamentario del Verde, el grupo parlamentario del PT y el grupo parlamentario de Morena defendemos la ley y la Constitución. No solo usted, señor presidente, como constó incluso en diarios internacionales como el del País, en el país de España. Por ello, hacemos este respetuoso, pero sí firme, extrañamiento a esa presidencia, haciendo votos y combinándolo a que en lo que resta de su presidencia lo pueda hacer de manera sin distingos partidistas, un posicionamiento político desde ello, y si es que se da, que sea con buen ejercicio de esa presidencia que todas y todos los diputados de esta Cámara le confiamos y le conferimos con nuestro voto. Lo que ocurrió el día de ayer es un asunto que no puede pasar. El artículo 19 del reglamento establece causales para la remoción del presidente de la mesa directiva del grupo parlamentario. Y con todo el respeto que me merece Santiago Krill como persona, como diputado incluso, el presidente de la mesa directiva de nuestra Cámara de Diputados de ayer no puede tener. Estábamos nosotros en la Junta de Coordinación Política y tú estabas con López Dóriga defendiendo tu punto de vista, pero no el de la Cámara, que estábamos intentando llegar a algún acuerdo en la Junta de Coordinación Política. Elementos que, en nuestra opinión, es causal de la remoción del presidente de la mesa directiva. Por eso, la propuesta de Gerardo Fernández Noroña la hacemos nuestra y es lo que vamos a plantear en el pleno de esta. Hubiera sido magnífico escuchar ese tono que ha caracterizado la mayor parte de su trayectoria política Santiago Krill el día de ayer.
y no descalificaciones, mentiras y además una campaña de su equipo político cercano agrediendo a la Cámara de Diputados por un acto que fue su responsabilidad. ¿A quién le corresponde que no ingresen personas armadas al recinto legislativo? A la presidencia de la mesa directiva. ¿A quién le corresponde organizar el protocolo con el que aperturamos los periodos ordinarios de sesiones y prever? Si quería mandar un mensaje simbólico de preeminencia civil, de preeminencia del poder civil sobre el poder militar, ¿por qué invitar a una escolta de la Sedena y de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué no prever, como presidente de la mesa, un protocolo civil que lo hubiera honrado con el máximo respeto que se merece nuestra bandera y nuestros símbolos patrios? Y que fue muy penoso que el himno nacional fuera un asunto de disputa política y que a todos nos agravió vivir esa incomodidad y ese momento que usted provocó y que después, en un tema de protagonismo electoral, le quiso endosar a otros actores políticos, incluso aliados naturales de usted, incluso que se lo ha defendido pese a dislates, pese a errores, porque hemos comprendido la distinción entre errores humanos y causas de fondo. Nosotros no acompañaremos nunca la remoción de un presidente de la mesa directiva impulsado por un impulsor de la democracia en México como es Acción Nacional. Nunca acompañaremos ese tipo de actitudes porque comprendemos que en la defensa de la democracia, Acción Nacional es un aliado natural e histórico de Movimiento Ciudadano y usted lo ha sido en muchas ocasiones y se lo hemos acreditado invariablemente. Pero ¿por qué mentir? Parece como si, incluso si el presidente López Obrador hubiera mandado a la escolta armada, que usted permitió que entrara al recinto, que usted los fue a saludar armados, que usted se dio cuenta que estaban armados y no se apegó al reglamento. Es falso que haya aplicado la ley, como no la aplicó en diciembre cuando nos negó el derecho a presentar reservas, como no la aplicó ayer que le negó el uso de la voz a Gerardo Fernández Noroña y usted sí utilizó la voz para fijar un posicionamiento. Y como lo ha hecho reiteradamente, porque hay que ser congruentes, criticamos desde Movimiento Ciudadano el uso que hizo de la presidencia en función de sus intereses electorales el compañero Sergio Gutiérrez Luna. Lo criticamos. No podríamos consentir lo mismo con usted. Usted, en enero, utilizó las conferencias de prensa de la mesa directiva para declarar que se iba a registrar como precandidato presidencial en su calidad de presidente de la mesa. Se ostenta como presidente del Congreso, que no lo es, salvo en las ocasiones que así lo prevé la ley y la Constitución, y ha hecho cada vez más una escalada de protagonismo electoral que afecta una presidencia de la mesa directiva en la que tenemos depositadas nuestras esperanzas de protección de la democracia en momentos cruciales para el país, en momentos en el que el presidente de la mesa directiva debe de recordar que falta mucho para la contienda electoral y que nos debe de representar a todos. Nosotros coordinamos grupos parlamentarios que también se denominan fracciones parlamentarias. Usted nos representa a todos, y no puede decir, por un lado, que defendió a la Constitución y que nosotros no lo hicimos, y por otro lado, distorsionar lo que sucedió el día de ayer. Espero de corazón que se rectifique esta actitud, que podamos llegar a un diálogo en beneficio de México y que sea la última ocasión que vivimos un espectáculo bochornoso como el del día de ayer. Presidente de la Cámara de Diputados, hubiese querido dirigirme siempre así con usted. Mientras tenga el cargo que le establece la Constitución, lo seguiré haciendo. Pero romper la institucionalidad, confundir aspiraciones personales con el símbolo que tiene esa presidencia, que es el mayor honor que puede tener cualquier legislador, es verdaderamente lamentable que se haya alejado usted de la institucionalidad. No es solo un hecho lamentable, es un hecho vergonzoso, de agravio a 500 diputadas y diputados, de agravio al Senado de la República compuesto por hombres y mujeres. Violentó usted el marco constitucional e institucional. No hizo honor a lo que usted representa, la unidad de la Cámara de Diputados. No garantizó los equilibrios, cerró sus oídos para poder escuchar y conectó solo sus intereses personales con su cerebro y su boca. Y no lo hizo en una mala mañana, lo hizo durante todo el día y distorsionando, como bien dice el coordinador Maínez, la realidad. Usted tiene la facultad de interpretar el reglamento y hacerlo valer, no el conjunto. Nosotros, todos juntos, somos más que usted y debe de reconocerlo, porque usted nos representa y no nos representa a capricho, nos representa porque tiene una grave responsabilidad. Haga honor a ella. No vuelva usted la presidencia del Congreso mexicano ayer y hoy de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en una caricatura electoral. Eso no se lo merece ni diputadas ni diputados. Con todo respeto, le pido que interiorice. Somos respetuosos de la ley. Sabemos que violentó lo que establece como responsabilidad la ley general y su reglamento. Lo tenemos claro, pero no es solamente una posición jurídica, es política, porque la Cámara de Diputados es la quinta esencia de la representación popular y de la política. Hágalo valer y le pido que lo reflexione, sin necesidad de recurrir al camino del derecho, sino al camino de la política y defina. Yo lo he hecho
Y lo dije ayer en la Junta de Coordinación Política, sé distinguir mi papel como coordinador del grupo parlamentario de Morena, como parte de la coalición Juntos Hacemos Historia, de mi función y responsabilidad como coordinador del órgano máximo de decisión deliberativa, que es la Junta de Coordinación Política. No le doy consejos, porque no acostumbro dar consejos, pero sí acostumbro a ser consecuente en política. Invariablemente, le pido al presidente de la mesa directiva de la Cámara que asuma su responsabilidad de mantener y garantizar los equilibrios y de ser factor de unidad de este órgano que forma parte del poder legislativo en nuestro país, la ruta política. Pero le digo claramente, señor presidente, la ruta política no la vamos a abandonar. Usted debería de conocer Constitución, leyes, reglamentos y acuerdos. Lo de ayer es inadmisible porque hubo una serie de omisiones, de errores, de irregularidades en las que usted incurrió, creyéndose que usted es el Congreso General del Poder Legislativo Mexicano de manera unipersonal. No entendió lo que significa recinto, que aquí en el recinto, salón de sesiones, jardines, salones, lobbies, está prohibido que haya un arma. Sin embargo, usted tiene la potestad para que en casos extraordinarios pueda darse esa situación, como se ha dado históricamente. Se ha invitado a las Fuerzas Armadas y han venido con armamento y nunca ha pasado nada. Pero usted unilateralmente cambió el protocolo. Por lo tanto, aquí ha habido ya diversas reflexiones que van más allá de lo jurídico y de lo político, como dijo mi coordinador Mier. Yo nada más le agrego un elemento, el elemento ético. Su respuesta no es satisfactoria, ni ha dado una disculpa pública, ni ha reconocido sus errores, tampoco ha actuado con dignidad. Porque usted ha dicho, me sujeto a lo que diga este pleno, me sujeto a lo que digan ustedes. Claro, esa es una trampa, señor presidente del Legislativo, en su Cámara de Diputados, porque usted sabe que no tenemos las 2/3 partes de los votos para destituirlo. Usted apela a una complicidad de algunos, porque no lo van a destituir, porque usted quiere seguir utilizando esta tribuna como un escalón para su fallida candidatura presidencial. Debe actuar con dignidad y es a lo que apelo, a lo que le convoco. Renuncie, actúe con dignidad, como patriota, como mexicano, como legislador, como compañero. Eso es lo que tiene que hacer usted, no que lo obliguemos a renunciar y menos acudir a tribunales. Tenga usted la hombría y el patriotismo de renunciar por dignidad. Conocemos tu verdadero rostro. Te dices ser demócrata, pero eres un autoritario. La mesa directiva es un cuerpo y eso lo establece el artículo 260 del reglamento. No eres la persona la que determina si das el uso o no de la palabra y también sobre el protocolo, que el día de ayer fue lamentable tu actuación. Y quiero recordarles, porque no somos iguales, cuando el espurio Felipe Calderón puso aquí a más de 5,000 militares y también a francotiradores porque hicieron la calificación presidencial. Eso es recordarles porque es actuar con cinismo cuando se dirigen y nos quieren a nosotros equiparar. No somos iguales. Y decirte que estamos exigiendo, sí, que seas un hombre consecuente, que actúes con altura de miras. Este pleno ya no lo puedes gobernar. No hay la garantía de tu imparcialidad y no podemos garantizar que se traduzca en tener gobernabilidad en las decisiones. Así es que te exigimos que revises en tu conciencia. No puedes seguir al frente de la mesa directiva porque no garantizas el criterio de imparcialidad y por eso actúa en consecuencia, diputado Santiago. Acción Nacional no hiciera uso de la voz para defender la conducta que usted ha tenido desde que tomó posesión como presidente de la mesa directiva. Habremos de destacar esta tarde que lo de ayer fue la gota que derramó el vaso. Y que efectivamente no solamente la fracción parlamentaria de Morena ni sus aliados, sino que se ha sumado también el Movimiento Ciudadano, aunque no tiene el valor de sumarse a solicitar su remoción, que usted ha venido poniendo en peligro la gobernabilidad de esta Cámara. De dicción declarativa, recordé algo que decía mi abuelo, el pez por su boca muere. Ayer decía usted, no puede haber un ejército armado o no puede haber elementos del ejército armados en este recinto. Y aquí estaban en el vestíbulo, hasta el estacionamiento, los baños mismos de esta Cámara de Diputados son esta Cámara de Diputados. Y llamó ayer al Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo en sus declaraciones paleros. Habremos de llamar pues paleros a los partidos políticos que están en su fracción parlamentaria. Yo le pido también que
puede andar por ahí con los medios de información que lo protegen y que le aplauden su desfachatez, haciendo campaña política para una presidencia que va a perder de antemano, se lo anticipo. No es posible que sigan declarando ante esos medios informativos, utilizándolos, diciéndoles que hicimos un show. Nosotros no hicimos un show. Yo me gustaría escuchar que usted no respeta nuestras intervenciones. Me gustaría que usted tuviera también la ética profesional de decir: asumo los errores que cometí. Es cierto lo que han manifestado las diversas fracciones parlamentarias, y que hiciera usted una disculpa pública en vez de todo lo que hizo ayer de andar poniéndonos en evidencia en los medios de comunicación. Sea digno, señor Santiago Krill, renuncie a su puesto de presidente de la mesa directiva. Y por último, no anden diciendo que se pactó con la mesa directiva el evento de ayer, porque de esa mesa directiva forman parte compañeras dignas del Movimiento de Regeneración Nacional que jamás fueron enteradas del proyecto presumible de su imagen que se llevó a cabo en esta sesión, en este salón de pleno el día de ayer. Yo también lamento no haber escuchado a un presidente de la Cámara de Diputados que hubiera actuado con humildad, dejando a un lado la soberbia y la arrogancia. Me hubiera gustado entender con sentido común lo que trató de decir al que leyeran algunos ordenamientos de tipo protocolo militar y también parlamentario. No tengo la menor duda que las Fuerzas Armadas siempre han sido leales a las instituciones. Por eso acudieron a esta honorable Cámara de Diputados. Lo que no queda nada claro es que usted interpreta erróneamente lo que es un ordenamiento y lo que es un concepto. Usted no entiende que el recinto es aquí el salón de sesiones, pero también el vestíbulo. Usted afirmó que no podía permitir que nadie estuviera armado y que por esa razón tenía usted que salir de aquí, del salón de sesiones, al vestíbulo para rendir un homenaje a la bandera nacional. Pero usted se le olvida que usted es miembro de un poder colegiado que representa a 500 diputadas, 500 senadores, 500 diputadas y senadores, diputadas y diputados, y también a senadores de la República cuando es presidente del Congreso de la Unión. Hay antecedentes de que cuando viene el titular del Poder Ejecutivo, el presidente de la República, pues, allá afuera en el vestíbulo, rinde los honores a la bandera, allá, porque es una persona, es un individuo. Pero resulta que todos nosotros queríamos rendir homenaje a nuestro lábaro patrio, pero solamente usted de manera unilateral decidió que iba a salir para hacerlo. Esto contradice lo que usted mismo habla, porque verdaderamente lo que ocurrió allí es una decisión personal y que usted cree que es el miembro único de este Poder Legislativo. Ahora, yo termino Adelante, por favor. diciendo nada más de que si usted ya tenía esos antecedentes, esa narrativa que usted hizo, de antecedentes de que se podía contraponer el ordenamiento militar con el ordenamiento parlamentario, pues ya había habido otras ocasiones en que la escolta era civil, si eso es lo que usted pretendía, para que pudiera ingresar al salón de sesiones. Sin embargo, no lo hizo. Para mí, ratifico que esto fue un protagonismo, porque de aquí usted salió a hacer ese recorrido en los medios de comunicación diciendo que nosotros queríamos militarizar el Poder Legislativo y que usted se había opuesto a ello, de acuerdo a como dice la ley. Eso no es cierto, presidente. Usted mintió al pueblo, usted violó la ley, usted no tuvo sentido común ni para mentir. Por lo tanto, esa silla ya no le corresponde. No le tenemos confianza, no le tenemos respeto. México merece un mejor destino en las cabezas de las instituciones republicanas. Que se armó a propósito, ahora sí que te estás viendo muy panista, porque el usurpador de Calderón militarizó el país, lo bañó en sangre y luego nos acusan a nosotros de militarizarlo y nos dicen que lo desmilitaricemos. Y la presidencia invita a las Fuerzas Armadas y les pide que no estén armadas, ¿no? Y nos salva de que haya entrado un grupo armado al Pleno. No, bueno, eso crea la situación y luego nos salva de ella, a veces es el colmo del absurdo. La verdad es que pues hay excepciones. Y efectivamente aquí no le rendimos honores a la bandera, estaba en la pantalla, yo te veía saludando, tomándote fotos, una serie de cosas, pero lo que, todo es delicado, y aunque dijiste que asumías los errores, me parece gravísimo que a un par se le niegue la palabra. Estaba pidiendo la palabra. Sí, dos preguntas para usted, diputado Santiago Krill. ¿Cuántos años lleva usted de legislador? Yo no sé con quién se esté asesorando usted, pero lo están llevando a un callejón sin salida en el terreno jurídico y en el terreno parlamentario. Le voy a explicar.
Ayer usted defendió en todos los medios, aduciendo el reglamento de la Cámara de Diputados, no es del Congreso General, de que había defendido la inviolabilidad del recinto legislativo. Eso hubiera sido adecuado si lo hubiera hecho. Hoy, que es peligrosísimo el precedente, por eso yo de verdad había preferido darle vuelta a la página, quiero superar este episodio, pero lo que usted quiso explicar hoy, haciéndole leer tramposamente artículos no vigentes y explicaré por qué no son vigentes a mi compañera Jessica Ortega, es que sí pueden entrar personas armadas, pero al vestíbulo. Eso es lo que dijo, que lo que hizo está perfectamente bien hecho porque se les puede invitar, pero al vestíbulo. Y eso está prohibido, presidente, porque en el reglamento del Congreso General viene una anotación que hay que leer al principio, con 3 incisos. Dice que los reglamentos que se expida por parte de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores serán supletorios en las cuestiones que no tengan que ver con la Cámara General. El recinto legislativo lo define nuestro reglamento, no el reglamento del Congreso General, y es posterior. Ese reglamento que usted pidió que se leyera se hizo en 1934. Y por eso, cuando se define en lo específico cuál es el recinto legislativo, lo hace nuestro reglamento, el reglamento de la Cámara de Diputados, y entonces se deroga una disposición que no tiene sentido y que solamente implica al salón de sesiones. No pueden entrar personas armadas al recinto legislativo. Y luego intenta hacer una falsa equivalencia entre una disposición para diputados y senadores y una disposición para la banda de guerra. Lo que no se contestó aquí, presidente, y que era facilísimo decir, ¿por qué no se consideró un protocolo civil si lo que se quería era observar ese reglamento? Si lo que se quería era dar un mensaje de preeminencia del poder civil, como usted lo estuvo argumentando en medios. ¿Por qué no se compromete a que lo hará así en las próximas ocasiones para evitar diferendos, suspicacias y actos incómodos? Porque pareciera ahora que la explicación es que tuvimos un gran acto protocolario, un gran acto de honores a la bandera, y que así van a ser en lo subsecuente porque usted estuvo perfectamente bien. Y nadie aquí piensa que fue así. La verdad es que nadie se sintió cómodo, ni se sintió en una posición de la dignidad que merecen nuestros símbolos patrios con el protocolo que se decidió ayer. Era mucho más fácil haber aceptado que había sido accidentado, que se tuvo una situación compleja, que estamos frente a una nueva decisión de la presidencia de la mesa directiva de dejar antecedentes civilistas, pero lo que se ha optado es tratar de ir distorsionando la realidad, de modificar los argumentos legaloides para a fuerza sostener que se actuó bien. Tampoco hay ninguna justificación de por qué no se llamó al diálogo de las fuerzas políticas, de los coordinadores o de los integrantes representantes de los grupos parlamentarios en la mesa directiva. Eso es injustificable, presidente. Negar el uso de la voz es injustificable. El trámite de no admitir una discusión en lo particular de una ley tan relevante que estamos impugnando todas las fuerzas políticas de oposición como la Ley General de Comunicación Social, que no se hubiera discutido en lo particular, es imposible de justificar. Y en lugar de tener una atención con el Pleno, con todos los coordinadores que firmamos un documento respetuoso, civilizado, institucional, que ni siquiera se utiliza la palabra extrañamiento, que se consensuó un lenguaje que fuera respetuoso con su investidura y con su persona, y seguir insistiendo que sí tiene la facultad de dejar entrar a personas armadas, pero al vestíbulo, me parece la verdad delirante, presidente, y yo sí llamo a que haya una rectificación más clara, porque se está rompiendo la confianza en quien nos representa a todos, y eso es una cosa gravísima para el desarrollo de las sesiones de este poder, un nuevo periodo ordinario de sesiones. Que esto no vuelva a suceder, diputado. Yo me sumo a las solicitudes, que esto no sea de dientes para afuera. Y para empezar, debiese darse una verdadera disculpa en lugar de tratar de manera leguleya de decir que lo que ayer sucedió fue correcto. Fue indecoroso, fue mal planteado, mal conducido y así no pueden continuar los trabajos en esta legislatura. Ojalá se tome en cuenta. En el PT suscribiremos también esa solicitud para que se revise cómo se integra la mesa directiva de esta. Las propuestas que tenga bien formular la Junta de Coordinación Política y, por supuesto, a lo que diga este Pleno.